Hablar de Akira es hablar de una de las películas más importantes que hay. No solo del género anime, no solo de la animación, sino de la historia de la cinematografía universal. Una producción que sintetiza de una de las formas más consistentes que existe toda su realidad y que se tradujo en una de las producciones animadas más ambiciosas, perfectas y detalladas que hubo en su momento. Akira ha sido citada innumerables veces por miles de artistas que han referenciado su labor como fuente de inspiración para otras tantas creaciones artísticas. Imágenes de la cinta han aparecido en vídeos de Michael Jackson y Kanye West, y samples de su banda sonora se han usado en cientos, si no miles, de temas de hip hop y electrónica a lo largo de los años. Su legado ha sido tan prolífico y duradero que a día de hoy pocas son las películas que se pueden medir de tú a tú con ella, siendo la producción que por primera vez se puso al nivel de la predominante industria de animación que existía en aquellos años fuera de Japón. Si hablamos de importancia, el primer largometraje animado como tal llega con Blancanieves de la Disney en 1938. La primera cinta de animación hecha 100% por CGI es ya cerca de finalizar el siglo con Toy Story, en 1995. Ambos hitos occidentales de la animación que dieron el primer paso para algo que luego fue tendencia y motivo de estudio. Pero, ¿qué hay de la animación oriental? Múltiples obras de dicho formato son consideradas obras maestras, como las cintas del estudio Ghibli, por supuesto. Pero es que por cada emoción que se despierta con la princesa Mononoke o el viaje de Chihiro, por cada grito de entusiasmo que pega un niño o no tan niño con Dragon Ball, Naruto o One Piece, por cada reflexión que hacemos con Neon Genesis Evangelion, por cada nuevo fan que hay de Death Note o de One Punch Man, es que antes, mucho antes, estuvo Akira. Un trabajo muy diferente al occidental que era el foco dominante en ese momento en todos los aspectos. Desde la animación hasta la banda sonora, pasando por el tono de la propia historia y con un conjunto de escenas increíbles pero muy crudas y realistas para una cinta de animación. Un logro trascendente técnicamente al 100% en el apartado visual, hecha en el momento de clímax máximo que vivió el anime en sus 2 décadas de oro que abarcaron los 80 y los 90. No ha habido desde Akira probablemente cinta japonesa más ambiciosa que esta. No por un asunto de presupuesto, de mercado, sino por el hecho de que Akira fue concebida y realizada en un momento donde todavía el anime y el manga como tal no eran una tendencia más allá de los límites de Japón, cuando la cultura otaku prácticamente no existía y por supuesto cuando el mundo del manga anime todavía no se había hiperdiversificado y especializado en 1000 subtipos diseñados para satisfacer targets muy particulares y diferenciados entre sí. De hecho, eso mismo hace de Akira una joya tan particular. Pues al observarla con los ojos del presente, a pesar de que no ha envejecido nada mal, se puede ver que no se parece en nada a lo que el anime es hoy en día. Sin embargo, Akira no es tan popular y conocida como debería serlo si lo comparamos con otras obras, tanto series como películas anime que he mencionado, así como tampoco sus secretos. Mucha gente sabe realmente por qué es una obra tan importante, ni siquiera dentro de la comunidad otaku, como si de algún modo su enorme gesta que supuso que literalmente hoy el manga y el anime sean lo que son alrededor del mundo, hubieran quedado en el olvido. Por eso, y por mucho más, hoy toca hablar aquí, en Occidental Image, de Akira, obra de Katsuhiro Otomo, hecha en 1988. También me gustaría aclarar antes de proseguir con el vídeo que aparte de hablar de la película, me he tomado el tiempo de explorar el manga original al completo a la hora de realizar la documentación pertinente para este trabajo, y que también sacaré a relucir las similitudes, diferencias y comparaciones adecuadas entre lo que fue la cinta y su obra literaria original. Sin más dilación, comencemos. Akira es una historia con nombre propio. El personaje que le pone título tanto al manga como a la película anime es una figura misteriosa cuyos secretos tendrán que irse descubriendo a lo largo del recorrido de la historia. Congregando la acción al completo en la ciudad ficticia de Neo Tokio en el 2019, la trama nos expone un mundo futurista de puro estilo cyberpunk ochentero, donde seguiremos la vida de unos jóvenes pertenecientes a una banda de bosozoku, moteros japoneses, nombrada por los fans como los Capsule, entre los que se encuentran 2 amigos de toda la vida, el impetuoso Tetsuo y su mejor amigo y líder de la banda, Kaneda, que derrapa por la ciudad con una impresionante moto roja, icono de la película y del anime en general. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto de partida que se inicia en la película? Por supuesto, echando la mirada hacia el manga original de Otomo. Una particularidad muy especial de Akira es que tanto el manga como el anime corren a cargo del mismo autor.
No es una anomalía, pero por supuesto tampoco es la norma en el mundo de la animación nipona. Sin embargo, las diferencias entre el film y el manga son muchas, y van más allá de un tema de tiempo disponible en el largometraje para orientar todos los elementos de la obra literaria original. Esto es así porque Otomo empezó el manga de Akira en 1982 y la cinta se llevó a cabo 6 años después, en 1988. A pesar del recorrido que el manga había tenido, todavía faltaban 2 años más para que este fuera concluido, el 25 de junio de 1990. Es por eso que la propia creación de la obra animada es tan singular. Abarcó la primera mitad del primer tomo y la segunda mitad del último, con un amalgama inventado en medio que mantiene el tronco central mediante una reducción de subtramas y muy poco desarrollo de personajes, con el fin de mantener la narrativa, que aún así es algo atropellada. Aunque esto juegue en contra de la película en algunos aspectos, el trabajo que supuso realizarla es admirable y el resultado final se defiende por sí solo con una soltura envidiable. Además, como comentaré más adelante, si se lee el manga original al completo, se puede ver perfectamente que todos los hechos generales de la historia, así como el devenir de sus personajes, se mantuvo exactamente igual en la película, con algunos recortes y la falta de algunos personajes que directamente o no aparecen en la película o lo hacen pero siendo solo un tímido esbozo de lo que son en el manga. Con esto quiero decir que se nota que Otomo sabía perfectamente cómo iba a proseguir y terminar con Akira en el papel mientras realizó la película. Como él mismo afirmó, la cinta es una resolución fidedigna y exacta del manga de Akira, pero con un camino diferente, más breve y resumido. Pero para empezar a comprender cómo se gestó la adaptación animada del cómic, primero debemos situarnos en el contexto de época en el que tuvo lugar su creación. Japón tiene en su cultura desde el siglo XI su propio mundo del dibujo y la historieta, pero si nos referimos al manga tal y como lo conocemos hoy, es decir, a través de ese dibujo caprichoso o informal, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la figura del dios del manga, Osamu Tezuka, que este medio se convierte en algo de consumo general en el país del sol naciente. El anime sigue un camino similar pero más corto, naciendo a principios del siglo XX como Senga Eiga y posteriormente, cerca de los años 20, en el anime primitivo propio de la adaptación a manga en algunas líneas generales. Llegando a los 60, unos 15 años después del fin de la hecatombe que sufrió Japón tras finalizar el conflicto bélico que lo dejó gravemente herido, los animes empiezan a aumentar en recursos y se empiezan a extender en consumo, más a la par que los mangas. Aquí es cuando aparecen las primeras figuras insignia con Dororo, Astro Boy, Tiger Mask o Speed Racer. A partir de los 70 la industria crece en audiencia y medios, pero todavía sigue siendo algo de consumo casi exclusivamente nacional. Muchas de las obras de esta década son ya míticas hoy en día, pero hay que pensar que llegaron a Occidente muchos años más tarde en la mayoría de casos, y es en ese punto, ya en los 80, cuando el tema se dispara. Akira llegó en el momento exacto para demostrar al mundo todo lo que la animación nipona podía ofrecer. Es en los 80 cuando Japón pudo levantar cabeza de verdad y empezar a convertirse en la nación que conocemos hoy en día. Su economía crecía y así lo hacía el nivel de vida de sus ciudadanos. Un país que había sido destruido por la guerra conseguía, tras casi 40 años de mucho trabajo duro y sacrificio, transformarse en una potencia mundial. Un país con escasos recursos naturales, ni mucha materia prima de la que nutrirse, resurgía como el ave fénix hasta posicionarse como la tercera economía más prominente del mundo por detrás de los gigantes chino y estadounidense. Así pues, eso se reflejó en su industria del manga y la animación. Si en los 70 se llevaron a cabo 49 películas anime, en los 80 se hicieron 220. Tras 30 años de estar por debajo de sus posibilidades, la industria del anime estaba lista para explotar su máximo potencial por el aumento de consumo. Sin embargo, su foco de mercado seguía siendo local, y entonces llegó Akira. Para comprender la propia idiosincrasia de la obra, debemos observar a sus producciones coetáneas. Los 80 fueron una década donde los mangas y animes se decantaron por un registro mucho más sexual e hiperviolento, o ambas en líneas generales. Fue en esa instancia que los propios creadores quisieron diferenciarse de la industria de animación dominante en Occidente encabezada por Disney, al no cerrarse a un público en específico y ofrecer producciones para diferentes rangos de edad, con una especial atención en el público adulto. El punto álgido en ese sentido, y que es algo que no se dio en Occidente nunca, fue la pornografía animada, o hentai. Akira es entonces una obra de su tiempo, ligada al creciente interés que hubo a nivel mundial en aquella década por los temas futuristas y apocalípticos. Tratándose pues de una obra con estas características, con una historia profunda y de cálices muy maduros, incluyendo escenas muy violentas o sexuales, Akira partiría para un público adolescente y adulto.
Su popularidad creciente con los años llamó la atención del sector, hasta que finalmente se decidió que se haría una producción animada de ella. Por supuesto, a pesar de la longitud del anime, debió afrontarse como un largometraje para poder abordar el reto con los medios necesarios. Para realizarla colaboraron 7 conglomerados empresariales: Bandai, Kodansha, Toho, Hakuhodo, Laserdisc, MBS y Sumitomo. De su alianza apareció el presupuesto para Akira, de entre 8 y 11 billones de yens, en el que trabajaron aproximadamente 30 estudios diferentes, algunos de ellos posteriormente deudores de la influencia y creatividad de Akira como Gainax o Pierrot. La película iba a ser la gran apuesta por la que un montón de artistas experimentados, que llevaban décadas esperando demostrar su potencial, se iban a unir para demostrar al mundo lo que el anime era capaz de conseguir. Curiosamente, al principio hubo bastante escepticismo con el éxito del producto. Tanto fue así que cuando Otomo y su equipo buscaron asistencia en Occidente para poder proyectar la película en el máximo número de cines posibles, visionarios de aquel momento como George Lucas y Steven Spielberg no confiaron en el éxito de Akira y dieron la espalda al proyecto, argumentando que una cinta así no funcionaría nunca en Estados Unidos. En Europa las respuestas fueron algo más halagüeñas, pero finalmente la tirada de la película a nivel internacional fue a medio gas, con una apertura en Estados Unidos limitada en solo algunas salas selectas que se interesaron en el proyecto. Curiosamente, en Japón la película tuvo un éxito moderado. Sin embargo, esa proyección a medias fue suficiente para que la cinta se convirtiera, casi inmediatamente, en toda una obra de culto y en una cinta que muchísimos artistas han citado como fuente de inspiración. La salida al mercado doméstico años después no hizo más que aumentar su relevancia en Occidente, haciendo a Akira la responsable directa del aumento de consumo creciente inicial en el resto del mundo que ha traído al anime a lo que es hoy en día. ¿Cómo lo hizo Akira para impactar tanto alrededor del globo? Para ello, debemos adentrarnos a diseccionar la obra primero con su aspecto más importante, el más brillante de todos: su animación de vanguardia. El hito que logró Akira es que se pudo poner a la altura de la industria de animación occidental que llevaba la vanguardia en el mundo entero con excelentes largometrajes que encandilaban a las masas. La alianza empresarial y de estudios fue necesaria para poder componer un film que se iba a labrar con la máxima calidad tecnológica posible hasta ese momento. A la hora de abordar este apartado, no deben interpretarse muchos de los aspectos técnicos en el proceso de animación como algo único de Akira, sino valorarlo desde el punto de vista de volumen de trabajo y de atrevimiento por la magnitud del desafío, que suponía querer abordar una producción de este calibre. También hay que entender que los medios en aquellos años no eran los actuales, ni siquiera los que habría 10 años después gracias a la tecnología digital que, en especial en el tratamiento de color, facilitaban mucho los procesos de animación, reduciendo costes y permitiendo un mayor control de cada plano de la producción. En promedio, en la película trabajaron 64 animadores clave de 2 estudios diferentes, unos 100 intermediarios, 15 revisores de animación, 28 estudios asociados, unos 80 tintores, otros 100 pintores y otros 110 diseñadores de arte. Así pues, la película se completó con 2 horas de duración finales, con cada uno de sus segundos compuestos por duro trabajo. La producción se compuso de 783 escenas que se dividieron en 4 partes para que diferentes equipos trabajaran en cada una y luego juntar el resultado final. En el cómputo global, los dibujantes hicieron un aproximado de 150.000 imágenes para el film, todo a partir de storyboards que hizo exclusivamente el autor del manga. Es decir, Katsuhiro Otomo no se limitó a dirigir el proyecto, sino que se inmiscuyó en él sobremanera, llevando a cabo una de las cosas más difíciles y laboriosas como son los storyboards o dibujos previos a los definitivos que se utilizan para la cinta. Destacar que como la película se construyó por libre, a pesar de basarse en el manga homónimo, todo se tuvo que hacer desde cero, y no se pudo atajar tiempo copiando imágenes o planos directamente del manga. Y como es animación, necesitas descartar todo lo que no es necesario antes de animar, ya que no puedes eliminar escenas en postproducción como se hace en el cine de imagen real, requiriendo así que el volumen de trabajo en preproducción aumente bastante. Siguiendo con la producción, la película se hizo en celuloide de 7 milímetros, necesario para la precisión de cada línea de dibujo y el esmero puesto en el color de la obra.
Por lo tanto, no fue solo la cantidad de trabajo, sino el detalle de la calidad de este lo que hace sobresalir todo el resultado final de Akira. El color fue otro apartado decisivo en el espectacular resultado de la película, pues se emplearon hasta 327 colores diferentes a lo largo del proceso de coloración, algo que para una producción de televisión es impensable debido al costo y al hecho de que hay colores y tonos que por su sutileza no podrían siquiera llegar a apreciarse en una televisión de aquella época. A esto hay que sumarle que para Akira se hicieron 5 esquemas de color diferentes para cada uno de los personajes, multiplicando la cantidad de trabajo que debía llevarse a cabo para afrontar las escenas. Los colores que debían utilizarse eran primero señalados con su tipo en los dibujos en escala de grises y luego pasaban por el proceso de coloreado pertinente. Para algunos de los detalles minúsculos hechos a mano se necesitaban horas y horas de dedicación artesanal para completar el trabajo. Por ejemplo, las luces de las ventanas de los edificios de Neo Tokio se hacían una por una, configurando las más cercanas a 1 milímetro, las de más atrás a medio milímetro y así sucesivamente para dar la sensación de perspectiva. No hace falta mencionar que el mimo y el detalle puesto en estas cosas se cuidó hasta la perfección. Un elemento más a tener en cuenta con Akira es que la acción se animó uno en fotogramas, lo que se conoce también como animar on ones o en unos, mientras que en los trabajos televisivos la acción se hace exclusivamente 2 en 2 o on twos, que es más barato y un 50% más rápido aproximadamente. Animar en unos da un resultado mucho más detallado y fluido a la imagen, pero aumenta la cantidad de trabajo y por ende el presupuesto de producción, así que aunque algunos movimientos se animaron en 2, mayormente la producción se llevó a cabo en unos. Otra de las características singulares de Akira es cómo se animó la boca de los personajes para que coincidiera con la voz de los dobladores. Normalmente en el anime el proceso de animación se hace primero y luego los dobladores o seiyus registran los diálogos para los personajes pertinentes. Especialmente en las series de televisión para abaratar costes, este es el método a seguir y por eso es característico que las bocas de los personajes se muevan de una forma muy mecánica y poco fluida. Además, se evita que cuando un personaje hable también se mueva su cuerpo, porque eso duplica el trabajo de animación dibujo por dibujo que ha de hacerse. En Akira se revirtió esa norma y el registro de voz se hizo antes del proceso de animación, como era más común hacerlo en los estudios de animación occidentales. El propio Otomo dirigía a los actores y mediante una máquina diseñada específicamente para dicho procedimiento, el Quick Audio Recorder, se verificaba si la voz de los actores estaba correctamente sincronizada con el personaje animado, lo que se denomina sync check. Este proceso en la animación es lento, difícil y costoso, pero da un resultado mucho más realista, orgánico y profesional al resultado final de la producción, y es una de las características más evidentes de Akira. Aunque sin dudas, si hay que destacar algo esencial en esta obra, es el uso y tratamiento de la luz. En Akira gran parte de la acción sucede de noche o en ambientes oscuros. Por lo tanto, hay una gran cantidad de luz artificial, vamos a decirlo así, a la hora de exponer los diferentes cuadros y escenas. La luz en el cine live action se trata como un elemento concreto y diferenciado en el apartado visual. Actualmente, con las cintas de animación, sean por CGI o no, la luz también puede usarse como un elemento de comportamiento propio que se adapta a lo que va sucediendo en la acción, ya que se genera digitalmente. Pero con la animación tradicional, como la que se empleó en Akira, la luz debía literalmente dibujarse, y no se comportaba como un agente externo en los planos. Así pues, hay que entender lo deliberada que fue esta decisión en la cinta, ya que la luz tuvo que ser dibujada 24 veces por segundo. En una película de 2 horas de duración, y con luz en casi cada plano, el monto de trabajo era descomunal. La luz en Akira tiene mucha importancia, pero no solo se emplea con fines estrictamente técnicos, sino que esta tiene su significado en la obra. Esta tiene diferentes cualidades y texturas, y es un elemento vital de ella. Nada mejor que la luz artificial nocturna para representar la compleja y feroz ciudad de Neo Tokio. Esta marca la presencia y personalidad de sus personajes a través, por ejemplo, de la estela que dejan sus motos. Y como olvidarse del neón, toda una insignia del cyberpunk, pues esta es la que mejor representa la amarga pero bella luz de color llamativo que radia la modernidad consumista que envuelve a sus universos. Alumbra con su luminosidad dejando aún más en la penumbra la oscuridad del fondo. Por eso, incluso en las escenas de día, en Akira, la luz solar que pasa a través de las ventanas tiene un color azul aneonado. La idea de que la propia ciudad en sí es una prisión para todos sus habitantes es algo constante, tanto en el anime como en el manga.
Todos sus personajes pues están atrapados en esa red de luz con su propio ADN que solo sirve al caos y al dinero. Incluso sus políticos están maniatados en su burocracia y estupidez. Sin embargo, la luz se distorsiona con Tetsuo, al usar su poder, brillar o cuando su mente titila. Solo él y su poder desvían la luz de los láseres de los soldados, que simbolizan el propio orden de la ciudad. Y solo la bola de luz final del poder de Akira borran o limpian el resto de luces artificiales de la corrupta Neo Tokio, simbolizando un renacimiento. Y al final, a Kaneda solo le queda una pequeña mota de luz que representa su amigo Tetsuo. Esto junto con otros detalles elementales de Akira, solo que la hacen tan sutil y especial. Para poder apreciar mejor el virtuosismo de Akira, lo mejor es verlo con las propias escenas. Como he dicho al principio, muchas de las razones por las que la cinta fue tan importante son desconocidas para la mayor parte del público. Si se revisan detenidamente las tomas de la cinta, uno puede darse cuenta de los múltiples secretos que esconde cada plano. Muchos de ellos son de hecho secretamente complejos, pero no se llegan a apreciar por ser muy cortos y sus detalles se escapan al espectador porque no llega a verlos específicamente. Uno de estos ejemplos es en uno de los planos iniciales, Kaneda dando marcha atrás con su moto al arrancarla. Este encuadre se llama 3/4 y es de los más difíciles de hacer en la animación. Es extraño de hecho ver este tipo de plano en cualquier serie o largometraje animado por lo complicado que es retratar los elementos desde esa perspectiva. Sin embargo, tanto Kaneda como su moto como el fondo se ven perfectamente proporcionados y el movimiento es perfectamente fluido, hecho en unos como he mencionado antes. Un detalle de la calidad brillante está en el agua salpicando con el movimiento de la rueda, pues ese agua forma parte del fondo, que como era norma en la animación de antaño era una imagen estática y no podía alterarse a lo largo de la secuencia. Sin embargo, al incluirla en el dibujo de la moto, se le da esa fluidez propia de un líquido. También hay que destacar las marcas que las ruedas de la moto dejan en el suelo y cómo éstas se van desvaneciendo conforme el agua se evapora, un detalle que se puede pasar por alto fácilmente porque estaremos centrando la atención en la moto y no en lo demás. Hay que pensar que este y otros muchos detalles serían completamente omitidos en una producción promedio por el tiempo y costo que suponen, pero en Akira este y otros muchos aspectos son cuidados con mimo y cariño para que el resultado global se perciba con enorme detallismo. Otro efecto que se usa muy bien en este otro plano de la moto temblando es el traceback. Para conseguir en la animación esta sensación de que algo tiembla, sea un motor o un personaje, se empleaba esta técnica que consiste en crear una imagen A y otra B para un mismo elemento e intercalarlo rápidamente en la animación para dar la sensación de agitación. Otro detalle que lleva bastante trabajo y que está en poca consideración al visionar la obra. Aquí tenemos otro plano que apenas dura un segundo y que tiene un trabajo detrás muy considerable. Este plano es un fondo donde vemos que la luz de la moto de Kaneda ilumina la pared de un edificio y la cámara se mueve en perspectiva. Nótese como aquí la luz está cuidada para que genere sombras, ojo, en un fondo que es plano, pero que al haber sombras se siente con relieve, como si estuviera en 3D. Esto es asombroso porque significa que tuvo que haber varias personas frame por frame vigilando que hubiera una sombra y relieve para la farola, el tablón de madera y hasta un cable que cuelga. Y esto para un plano que, repito, no dura ni un segundo y que es casi seguro que ni nos demos cuenta de estos detalles. En el siguiente plano hay un juego de velocidades bellísimo, cuando las motos salen del callejón y se desplazan hacia la derecha. Cada una sigue su propia trayectoria definida, pero ojo, aquí para jugar con las velocidades de los vehículos, si observamos el plano fotograma a fotograma, veremos que para identificar la velocidad que las motos llevan, jugaron con una mezcla de animar en unos cuando las motos van rápidas y en doses cuando van más despacio. Esto es de un detallismo muy cuidado y que demuestra cómo con un simple tecnicismo se puede resolver un plano que sería más complicado de hacer siguiendo la norma de animar en unos que se usa para gran parte del film. El detalle de las estelas de las motos, todo un caramelo. En los planos en los que se muestra el skyline de la ciudad se emplea un efecto llamado parallax, que es jugar con la perspectiva a través del movimiento diferenciado en capas de los elementos del fondo. Esto da una sensación de dinamismo mayor al hacer que las diferentes capas se muevan en distinta velocidad, haciendo sentir el movimiento más orgánico. Atención a todas las luces que se mueven en el plano, pues una vez más se tuvieron que animar una a una.
Luego estos planos con toda la parafernalia de neón, que tienen muchos efectos de brillos y transparencias que per se no son muy complicados, pero que al estar superpuestos unos a otros dan un resultado exquisito que lleva más trabajo y donde, por supuesto, se juega con el parallax aportando perspectiva y dinamismo. Especial detalle al holograma de la mujer caminando y en el siguiente plano lo mismo para este personaje holográfico que gira mientras se mueve. No solo tiene bellos efectos de transparencia y brillo simultáneos, sino que el hecho de que gire de nuevo es todo un hito. Hacer que un personaje en una animación 2D rote o hacer que la cámara pivote alrededor de un elemento o personaje es exageradamente complicado en animación, y en Akira se hace con elegancia y precisión varias veces. Otro regalito para apreciar la calidad visual de la cinta es en el plano donde este coche amarillo avanza y tiene que frenar por el paso de los moteros de la banda de los payasos. No solo está muy bien expuesta la luz de las motos en el propio vehículo, sino que, atención, literalmente los dibujantes se tomaron la molestia de hacer las sombras que las luces de los moteros hacen en las piedritas que hay en el jodido suelo. Quiero decir, ¿cómo de precisos fueron estos tipos con todos estos detalles? Aquí alguien definitivamente se ganó el pan, porque la sombra se mueve no solo respecto a la perspectiva de la cámara, sino del movimiento de las propias luces. Esto no solo consigue que entendamos hacia dónde se están moviendo los objetos que emiten luz en un plano, sino que añaden un realismo atroz. Si esto no es amor al arte, no sé qué lo es. También la película emplea sus trucos en efectos que son simples, pero que quedan muy bien. Cuando hay explosiones o impactos en la película, como aquí o aquí, se emplea esta técnica para hacer énfasis en un impacto o estallido pasando muy rápidamente de blanco a negro y después a blanco en la zona afectada. Viéndolo despacio no tiene mucha chicha, pero al verlo en velocidad real queda muy bien a la vista. Esto en la animación es un cheat o truco. Vemos también un añadido en el montaje virtuoso cuando el motero golpea con su tubo el capó del coche amarillo, haciendo un salto que no muestra el impacto en sí, pero que une el momento justo del golpe con el instante donde el motero pasa de largo tras el impacto, aportando dinamismo a la acción y generando que haya momentum, permitiendo al motero estar una milésima de segundo en el plano siguiente antes de salir. Esto es casi imperceptible, pero, de nuevo, habla del detallismo puesto en la cinta. Tras la explosión del vehículo amarillo hay aquí algo muy llamativo, y es que en este plano podemos ver a los moteros huyendo de izquierda a derecha y entonces aparece Yamagata, uno de los buenos, persiguiéndolos, primero entrando en el plano y luego yéndose a la izquierda. La clave de este plano y de su dificultad está aquí, al final, con el movimiento de cámara. Es decir, podrían haberlo dejado en un plano estático con Yamagata entrando y saliendo por la izquierda y ya se entendería perfectamente lo que pasa y a dónde va, pero al añadir un detalle tan nimio como el giro de la cámara siguiéndole, se añade un dinamismo extra que dota de fluidez al plano de una forma muy especial. Solo por eso, el coste de este plano ya subió un montón, puesto que ya al fondo se mueve en perspectiva con el propio personaje, que también debe redimensionarse al moverse. A la hora de animar el plano se requirió el doble de plantillas de fondo y de trabajo para concatenarlo todo. Si quisieron mantener el plano así, fue por darse el capricho de lucirse. Una vez más, aplausos para el aspecto visual de esta película. En el plano frontal de Yamagata parece que no hay gran cosa, pero no es así. A pesar de que se omite mover el fondo, se emplean las clásicas líneas de velocidad muy utilizadas en los cómics que funcionan muy bien en varios puntos de la película. También los detalles en la luz de la moto creando la sensación de un haz lumínico veraz cuando solo es una plantilla pintada con brillos sobre el dibujo en movimiento y sobre todo en el pelo y la ropa de Yamagata. Esto es brutal porque significa que tuvieron que redibujar toda su ropa y pelo secuencialmente una y otra vez al mismo tiempo que acercaban al personaje a la cámara para que parezca que el viento lo azota con fuerza. También está el brillo en sus gafas, otro detallito que seguro se cobró horas extra en el trabajo y aumentó la dificultad del plano algo más. Plano muy interesante el del restaurante, pues no solo podemos ver acción en el fondo tras los vidrios perfectamente animada, sino que hay reflejos en movimiento en los tres cristales de la sala con sus respectivas transparencias. También el detalle de las luces de las motos pasando sobre los comensales es de destacar. Igual este otro plano es alucinante en muchos aspectos, pues cuando la moto va chocando contra toda la basura del callejón, al ralentizar el plano podemos ver cómo la luz de la moto va iluminando literalmente todos los objetos uno por uno con su respectivo movimiento individual. Esto implica que hubo un grupo de personas dibujando el desplazamiento frame por frame de cada uno de los objetos por separado hasta que salieran del plano y aparte su iluminación y sombras.
todo a la vez. Más efectos chulos de la película cuando algún personaje levanta algún objeto que se supone que es pesado, como cuando Tetsuo levanta su moto, o aquí Joker levanta la suya, o cuando Kaneda agarra esta roca para tirarla, o cuando el tanque cae hacia adelante también. Vemos que lo que hicieron fue ralentizar los fotogramas de los personajes respecto a la acción para que diera la sensación de mucha más masa al objeto que intentan levantar o que se cae. Seguidamente tenemos en el enfrentamiento con Joker este plano donde me gustaría destacar que cuando esquiva la tubería casi no se puede ver, pero uno de los clavos del tubo corta la cara de Joker. La verdad es que animaron la sangre con el mismo detalle con el que cuidaron todo lo demás. Aquí en el plano del cabezazo se hace una transición flash muy rápida, que es una técnica que se suele emplear bastante en las películas de acción real, bastante destacable. Y hablando de acción real, en el momento del duelo frente a frente entre Kaneda y Joker, es muy remarcable señalar este plano final donde las motos se cruzan. Casi no se llega a ver, pero en el momento que ambas pasan de lado a lado y quedan en el centro, se aplicó un efecto de transparencia a las dos motos reduciendo su opacidad para que se pudiera apreciar que están pasando a la vez. Esto por supuesto en aquellos años era algo poco probable de hacerse en un live action, porque a menos que las motos fueran creadas digitalmente, dichas transparencias no se podrían aplicar. Más adelante están estos dos planos que quedan muy bien atados gracias al settling. El settling es este efecto de movimiento que se les da a Yamagata y Tetsuo justo al empezar el plano, que se relaciona con la frenada que daban en el plano anterior. Si hubieran dejado a ambos quietos desde el inicio del plano hubiera quedado algo artificial y mecánico, pero al implementar este pequeño balanceo inicial atan la acción del plano anterior a este, dándole más fluidez y momentum al desplazamiento de ambos. Otra mecánica muy singular en la animación puede verse en el plano donde la cámara se acerca a Tetsuo tendido en el suelo. No solo es difícil dibujar al personaje desde ese ángulo y hacer que el acercamiento no lo distorsione, sino que hay una técnica de perspectiva en el suelo en movimiento espectacular y compleja de realizar que pasa muy desapercibida, pero que es realmente asombrosa si se observa con detenimiento. Muchos detalles así se pueden ver a lo largo y ancho del film, como cuando el rayo del arma de Kaneda parece que no llega a impactar en el brazo de Tetsuo, pero si ralentizamos la imagen veremos que este le deja una marca lineal en el antebrazo. O este plano donde Tetsuo recompone su brazo metálico y se puede ver cómo cada una de las piezas se va colocando y reubicando ordenadamente en lo que es el brazo de forma individual a las otras piezas, mostrando que se animó cada parte una por una con increíble cuidado. En los momentos finales de la transformación, esto se prolonga por muchos minutos y con la añadida dificultad de la mezcla de colores con difuminados y solapamientos, sumado al hecho de que la fluida animación da una sensación absolutamente visceral y orgánica al compostado corporal de la mutación, que es de infarto y que crea una de las escenas más impactantes del film. No me quiero detener a analizar plano por plano toda la obra, porque entonces esto duraría demasiado, pero creo que con estos ejemplos se ve más que claro el profundo detallismo extremo que se empleó a lo largo de la producción del film. Obviamente no todo es perfecto y la película tiene sus errores. Hay pops de color, errores de coloración en algunos planos que pasan bastante rápido pero que están ahí, o errores de orden en las capas de ilustraciones que componen algunos planos, así como algunos resultados en los parallax que no acaban de quedar estrictamente bien. Pero creo que teniendo en cuenta todo lo mostrado previamente, se puede perdonar al margen de que algunas pasen desapercibidas por la rapidez con la que ocurren. Pero no solo el apartado visual fue el que confirió a Akira su merecido estatus. También la banda sonora de la cinta jugó un papel fundamental a la hora de dejar el film en la mente del ideario colectivo. No es nada sorprendente que al finalizar de visionar la obra, una de las cosas que más se queden incrustadas en tu mente sea el conjunto musical que acompaña la cinta en todo su metraje. Y es que Akira no solo innovó y sorprendió por su apartado visual, sino que su banda sonora también quiso ir más allá, probablemente siendo el elemento más singular y diferenciado de la película en cuanto a alejarse de los cánones occidentales preestablecidos. El soundtrack del largometraje corrió a cargo de Shoji Yamashiro y el colectivo musical Geina Yamashiro Gumi. La idea de Otomo era darle libertad creativa total al compositor para que creara el conjunto de temas que conducirían la cinta musicalmente, solo estipulando que la totalidad de las melodías giraran en torno a dos variedades temáticas, festival y requiem. También, al igual que se hizo con el doblaje de la cinta, se demandó que la banda sonora fuera compuesta antes de animar la película. Esto preocupó profundamente a Yamashiro, pero en realidad el resultado final fue sublime. Obviamente, por regla general en el cine, la composición musical se lleva a cabo una vez la grabación o animación de la cinta está concluida para adaptarla a la acción. Pero en el caso de Akira, esto fue revertido y sin embargo, la sincronía entre música e imagen funciona a la perfección.
Yamashiro creó una OST que conectó la electrónica más actual del momento con melodías de cariz ancestral y milenario en uno solo. La propia banda sonora creó un nexo entre Akira, la electrónica y el anime en general poco fácil de sintetizar. Se condujo desde la música gamelán indonesia con música no japonesa, las más tradicionales de sendos países, sustentándola en sonidos metálicos de campanas, xilófonos rápidos, vientos y piano. Todo esto mezclado con sintetizadores digitales, resultando en un sonido de jungla eléctrica urbana con temas de estilo muy tribal, industrial y espiritual. Basta oír algunos de sus temas para darse cuenta que era un trabajo muy diferente al occidental y quizás demasiado adelantado a su tiempo, especialmente para un público mayormente joven y masculino consumidor de anime en 1988, que quizás buscaría algo más estrictamente contemporáneo para disfrutar en una producción del tinte de Akira, y así percibir la experiencia de forma más cómoda. Sin embargo, Yamashiro quiso romper el molde y, dada la libertad que se le dio, desató lo que en su perspectiva personal mejor serviría para ayudar a la cinta a diferenciarse y a que su nuevo universo pudiera percibirse con la mayor singularidad posible. Esto dio lugar a un soundtrack oscuro y sombrío, poco cohesivo y muy enigmático, pero que se convirtió en todo un referente, especialmente por sus sonidos en constante evolución y la combinación fluida de campanas feudales en ritmos de salvaje caos, tambores taiko que pasan a baterías relámpago o mezclas de xilófonos con vientos de bambú y órganos con cánticos de estilo monje budista, resultando en una banda sonora que se podría resumir en un caos ordenado extremadamente memorable. Y con todo esto que ya he comentado, no hemos llegado siquiera a la columna vertebral de Akira. Estoy hablando, por supuesto, del apartado literario de la obra, su escritura de personajes, su historia y su desarrollo argumental, que es francamente interesante. Si bien es obvio que no tiene el mismo nivel de detalle y especificación del manga, y que realmente la película es algo torpe y atropellada para narrar correctamente el devenir de la mayor parte de los hechos y personajes en su transcurso, hay que destacar que era mucho lo que necesitaba abarcar y muy poco tiempo del que disponía el largometraje para dicha gesta. Pero como ha quedado claro en los apartados anteriores, para lograr semejante nivel de proeza técnica era imposible llevar a cabo el proyecto en una serie o en una saga de películas. Sin embargo, creo que lo esencial de la obra se puede dilucidar con un poco de concentración al visionar la cinta. Vamos con ello. Lo primero que vemos cuando comienza la película es un plano de Tokio siendo arrasado por una explosión de gran magnitud, similar a la de una bomba nuclear. Seguidamente podemos ver el cráter que la catástrofe dejó en Tokio con el título de la película, Akira. Un texto nos transporta rápidamente hacia un futuro incierto, 31 años después del cataclismo en 2019, presentándonos la nueva ciudad de Neo Tokio. Rápidamente pasamos a la acción siguiendo el compendio de protagonistas, los moteros de la banda de Kaneda, contra sus rivales. Se nos muestra una ciudad llena de luz y de color en su nocturnidad, con corrupción, violencia, crimen y protestas y disturbios en las calles contra el gobierno, hasta ver cómo un hombre herido que lleva consigo a un niño es abatido por fuerzas del Estado. Este mismo niño se cruza posteriormente en su ida en el camino de Tetsuo, mejor amigo de Kaneda y otro de los protagonistas, provocando que las fuerzas militares se lo lleven mal herido a un laboratorio secreto, donde pronto el joven descubrirá que tras el accidente dispone de unos poderes que le confieren la capacidad de mover objetos con la mente, volar, leer los pensamientos, entre otros. Esta rápida escalada de eventos con una breve presentación de personajes, junto con el posterior desencadenar de muchas situaciones complicadas y de grave magnitud para los personajes, termina con un acto final violento, oscuro y que no ofrece demasiadas explicaciones, al menos de forma clara. Sabemos que el gobierno tiene en su poder a un grupo de niños de raro aspecto, con esas capacidades parapsicológicas, y que Tetsuo ve esos poderes despertar en él tras entrar en contacto con uno de ellos de forma accidental. Que estos poderes escapan a su control y que al no poder encontrar al personaje ausente de Akira en el desenlace de la obra, sucumbe al descontrol y Neo Tokio termina siendo arrasada por segunda vez, sin que se aclare muy bien qué ocurre con Tetsuo y los otros niños. Sin embargo, la película muestra suficientes elementos para poder entender todo lo que sucede a lo largo de su metraje sin necesidad de tener que recurrir al manga para obtener la mayoría de respuestas importantes, pues hay que escudriñar la película con el orden cronológico correcto de los eventos para dar con la solución a los enigmas que la cinta muestra. Y una de las revelaciones más importantes empiezan con el mismo título de la obra, Akira.
Akira fue un niño de unos 6-8 años de edad que fue seleccionado por parte de miembros de un experimento secreto en los años 80 con el fin de realizar diferentes estudios sobre parapsicología, junto con otros niños y niñas que reunían una serie de características similares para tal proyecto. La parapsicología es un campo que se centra en el estudio de habilidades paranormales y fenómenos psíquicos como la telepatía, la clarividencia, la teletransportación, psicoquinesia o la precognición, entre otros. Este proyecto tenía como objetivo que los sujetos del experimento fueran capaces de desarrollar habilidades de gran magnitud, con fines desconocidos para el espectador. En algún punto, los poderes del niño escaparon de su propio control y comprensión, y eventualmente esto se tradujo en la explosión masiva que tuvo lugar en Tokio en julio de 1988. Este hecho, junto con otros eventos coetáneos, como la malinterpretación de otras potencias extranjeras sobre lo que había ocurrido, pensando que se trató de una detonación nuclear, se tradujo en lo que eventualmente sería conocida como la Tercera Guerra Mundial, terminando en la situación que vemos en el film con la renovada ciudad de Neo-Tokio en 2019 en un nuevo periodo de paz. Las posteriores indagaciones del gobierno en el proyecto para tratar de comprender lo sucedido y ser capaces de gestionar el poder de Akira fracasaron tras años de investigación. Como los científicos no eran capaces de desentrañar las razones tras el catastrófico evento, decidieron diseccionar el experimento, el joven Akira, y preservar sus restos en una base subterránea a bajísimas temperaturas con el fin de que posteriores investigaciones en el futuro, gracias al aumento de conocimiento científico y las mejoras tecnológicas, fueran capaces de dar con alguna respuesta. El proyecto se mantuvo en alto secretismo, pero terminó convirtiéndose en un problema recurrente en el devenir político de Japón, pues se puede asumir que sería casi imposible ocultar el poder casi divino de Akira, con el consecuente peligro de que pudiera terminar en las manos equivocadas. A pesar de esto, la verdad sobre la explosión en Tokio consiguió ser ocultada por parte del gobierno nipón en aras de evitar un alarmismo global. Sin embargo, filtraciones de información casi inevitables terminaron por convertir la figura de Akira en algún tipo de deidad de desconocido poder para algunos cultos de Neo-Tokio. Subsecuentemente, algunos individuos pertenecientes a las élites políticas del país hallaron información sobre Akira y los proyectos del laboratorio donde mantenían a los pocos niños supervivientes de la catástrofe inicial y mostraron interés en todo el experimento en aras de conseguir más poder político. Nezu es uno de ellos y manipula un grupo terrorista disidente contra el gobierno japonés, llamado La Resistencia, con la intención de obtener lo que necesita, facilitándoles información para que puedan infiltrarse en las instalaciones del gobierno para así robar a uno de los infantes que allí tenían, el número 26, Takashi. Esto termina con el punto de inflexión que se puede observar cuando Tetsuo entra en contacto con el niño durante su enfrentamiento con la banda Bosozoku rival. Desde ese momento, el gobierno recupera a Takashi y también se interesa en llevarse a Tetsuo no solo por haber sido un testigo de algo que es alto secreto, sino por el hecho de sospechar que el accidente haya podido despertar poderes en él. Sorprendentemente para ellos, resulta que Tetsuo tiene un poder mucho más grande del que tienen los otros niños, y el Dr. Onishi, el líder de los científicos en el experimento, descubre que el patrón de poder de Tetsuo es el mismo que el de Akira, pero a la inversa, algo así como un espectro espejo del niño prodigio del experimento fallido anterior. Esto no solo expone la enorme cantidad de poder superior que despierta en Tetsuo al entrar en contacto con los otros niños del experimento, sino que se establece que hay una conexión metafísica entre ambos que tarde o temprano puede llevar a respuestas sobre el porqué de las capacidades de Akira y sobre qué ocurrió realmente antes y durante la catástrofe de Tokio 31 años atrás. En este punto, Tetsuo empieza a perturbarse por los cambios que se están produciendo en el interior de su mente, derivando en unos poderes que no logra comprender ni dominar del todo. Por esa conexión con el poder de Akira, no deja de tener visiones constantes sobre el niño, su vida y las derivas de la energía que sus poderes contienen. Pronto Tetsuo empieza no solo a manejar sus poderes con mayor precisión, sino que estos también lo poseen cada vez más, provocando que veamos momentos muy violentos fruto de las capacidades sobrehumanas que empieza a experimentar. Es entonces cuando tiene lugar uno de los momentos más reveladores de la cinta, con el encuentro entre Tetsuo y los otros niños.
Takashi, Masaru y Kyoko. Estos últimos advierten a Tetsuo de las consecuencias que pueden presentarse si no aprende a sosegar y controlar sus nuevas habilidades, pero sobre todo los designios de su propia conciencia. Algo característico de los niños es que a pesar de verse como infantes y actuar como tales, tienen la piel arrugada como las de un anciano. En realidad, esto es fruto de las píldoras que los niños consumen recurrentemente. Esas pastillas actúan como supresores de los poderes de los sujetos, pero los debilita enormemente y por lo tanto no permite su correcto desarrollo físico, por lo que deben tener una vida recluida en los laboratorios del gobierno, como bien estipula Masaru en un momento anterior en el film. Tetsuo, al igual que los niños, debería prestarse a tomar la medicación que el gobierno le facilitaría, pero lógicamente no tiene el más mínimo interés en hacerlo. Es entonces cuando Kyoko le dice algo así sobre sus poderes como «La gente grande como tú no debería tenerlos». Esta afirmación pone de relieve uno de los puntos cruciales de Akira. Los niños temen a Tetsuo no por sus poderes, sino por la forma egoísta y peligrosa en la que los usa. Más adelante, cuando uno de los miembros de esa resistencia, Kei, habla con Kaneda en una celda, vuelve sobre este punto con la siguiente reflexión. En el recorrido y orden que tiene la vida, ¿qué pasaría si algo saliera mal y algo como una ameba fuera dotada con las capacidades y poderes que ostenta un ser humano? Las amebas no construyen casas y puentes, solo consumen todo lo que encuentran. De estos dos momentos es de los cuales podemos extraer la síntesis principal de la historia de Akira. Y es que si a una forma de vida del nivel de una bacteria se le diera el poder de un hombre, ésta sería vista como un dios para sus semejantes. Y si un humano explicase a una ameba los verdaderos fines y propiedades de esas mismas capacidades, aún así la ameba proseguiría con utilizar ese poder para lo mismo que hacía antes, consumirlo todo a su alrededor. El mismo paralelismo es el que puede establecerse con Tetsuo y los otros niños del experimento, pero especialmente con el primero, por ser más cercano a un adulto. Básicamente la tesis es que si se le confiriera a una persona el poder de un dios, ésta seguiría actuando acorde a sus deseos preestablecidos y probablemente con una clara intencionalidad autosatisfaciente y despreocupada si se tratase de una persona de baja inteligencia emocional. Por eso la frase de Kyoko estipulando que la gente adulta no debería tener esos poderes, pues es posible para un niño en su ingenuidad e inocencia soslayar la maldad humana al usar sus habilidades, pero no para una persona corrompida por sus propias experiencias a lo largo de la vida. Tetsuo solo tiene 15 años, no es un adulto completo, pero ha vivido lo suficiente una existencia llena de crueldades y problemas como para ser una persona ofuscada e incomprendida. En ese mismo desconocimiento de lo que significa el poder que tienen Akira y Tetsuo, que tienen un nivel muy superior en sus habilidades que el promedio de las personas dotadas para emplearlas, la gente de los cultos confunde a Tetsuo en una especie de asunción de que es la segunda venida del todopoderoso Akira. Esto, sumado al descontento generalizado que hay en la nación contra el gobierno, desencadena una escalada de violencia en las calles que termina con un grupo de manifestantes, agitadores violentos y miembros de los cultos fanáticos de Akira siguiendo a Tetsuo en su destrucción y masacre por la ciudad. Al leer la mente de Kyoko, Tetsuo piensa que podrá encontrar en el propio Akira la razón de ser de sus poderes, para así poder controlarlos a placer sin sufrir los efectos colaterales que el flujo de energía está produciendo en su interior. En medio de esa cruzada mata imprudentemente a cientos de personas que le seguían y a muchos militares y policías, solo importándole conseguir sus objetivos. Incluso previamente había asesinado a su antiguo compañero, Yamagata, dejando entrever que los poderes le están convirtiendo en un monstruo cada vez más, destruyendo su personalidad original. Esto es de gran importancia para el acto final que veremos a continuación. Una vez Tetsuo logra destruir todas las defensas que el gobierno logra disponer en su camino, consigue liberar la cápsula central donde escondían a Akira, solo para descubrir que en realidad no hay ningún individuo en su interior, únicamente los restos diseccionados del que un día fue Akira en diversas vitrinas. Tras un breve enfrentamiento con Kaneda, el coronel utiliza el arma definitiva de la que disponen, el satélite Sol, que aunque no consigue eliminar a Tetsuo, sí logra herirlo gravemente destruyendo su brazo derecho. A pesar de esto, Tetsuo se crea un brazo artificial y huye con Kaori al estadio olímpico en construcción, donde el coronel los intercepta intentando por última vez hacerle entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. Aquí es cuando las cosas empiezan a salirse de madre gravemente.
El combate incesante, sumado a sus heridas y el creciente poder que corre por su cuerpo, acaban desembocando en que Tetsuo sea incapaz de controlar más su poder, y este empieza a liberarse por su parte más débil, su brazo amputado. Su cuerpo entonces empieza a transformarse en una enorme masa orgánica desenfrenada que crece sin control como si de un tumor se tratase. En este punto la energía empieza a ser incapaz de ser mantenida dentro de los límites físicos posibles de Tetsuo y busca su vía de escape. Por primera vez, Tetsuo quiere que lo único que ama se aleje de él y pide a Kaori que se vaya, por miedo a lo que pueda suceder, pero es incapaz de salvarla y acaba matándola salvajemente sin quererlo. Asustado y confuso, Tetsuo toma la forma de una especie de feto o bebé mientras grita pidiendo ayuda a Kaneda. El desbalance es tan grande que entonces Akira regresa en forma de energía, engullendo en una enorme esfera de luz a Tetsuo con la intención de evitar que ocurra otra desgracia en Neo Tokio como la que ocasionó él mismo años atrás. Kaneda intenta fútilmente rescatar a su amigo, pero es engullido también por Tetsuo y entonces los otros 3 niños se lanzan al interior de la esfera con el propósito de salvarlo, a pesar de que todos saben que una vez entren ya no podrán salir. En el proceso en el que los niños intentan sacar a Kaneda, este puede ver brevemente flashes de la mente de Tetsuo y de Akira intermitentemente. Lo que está sucediendo aquí es que Akira está encargándose de ayudar a Tetsuo a comprender finalmente todo lo que éste desconoce no solo de su poder, sino de sí mismo. Como los personajes no tienen un tratamiento muy profundo en la película, muchos detalles se pierden en estos momentos, pero logran esbozar algunos de los atisbos de personalidad claves de los personajes con algunas escenas. Los niños estipulan que quizá en un futuro sean capaces de volver a su universo original, mientras el poder de Tetsuo sigue conectándose con el de Akira y la creación de un nuevo universo está empezando en ese mismo instante. Previamente, Kiyoko explicó que todo el conocimiento en el universo proviene de un único momento singular, y ahora puede verse la orbe de luz que empieza a engullir Neo Tokio. Esto es así porque esa esfera es creada por Akira para contener el creciente poder que despierta en Tetsuo al alcanzar este su nivel de conciencia máxima, que le convertirá en un nuevo universo. Como puede verse con la escena del Dr. Onishi, esa orbe contiene el espacio que el poder de Tetsuo está tomando prestado de nuestro universo actual para crear uno nuevo, y que Akira está evitando que se extienda pudiendo causar más daños. Una vez que el pico máximo de la conciencia de Tetsuo es alcanzado y accede a controlar el tiempo, pues el universo se compone de espacio y tiempo, la orbe desaparece, y empiezan a llover edificios, agua y todo lo que previamente Tetsuo había engullido es devuelto donde estaba. Por eso la frase final del film es "Yo soy Tetsuo", mientras vemos una lluvia astral y espacial discurrir por la pantalla, aludiendo a que el mismo personaje ha aprendido a comprender y usar su poder en su totalidad y se ha convertido en un nuevo universo separado del nuestro, como si fuera un Big Bang. Esta es una explicación más o menos detallada de todo lo que se expone en Akira. No es ninguna casualidad que una historia así tenga lugar en una ficción anime situada en Tokio, el epicentro de Japón, pues la relación de dicha nación con los elementos del universo de enorme poder queriendo ser controlados por humanos con fines poco éticos es una marca que el país tendrá siempre al haber sufrido la desdicha de ser atacados no una, sino 2 veces por bombas atómicas de gran capacidad destructiva. Las reflexiones sobre la moralidad de que el ser humano quiera utilizar su conocimiento para destruir es y ha sido algo bastante recurrente en la cultura japonesa, símbolo tanto de sus errores del pasado como de sus fortalezas en el presente y el futuro. Aun con todo esto, la película da información bastante incompleta, con muchas preguntas que quedan por resolver y con una profundidad que no se termina de percibir del todo debido al escaso tiempo que una trama de tal bagaje tiene en una cinta de 2 horas. Por eso, como he dicho previamente, voy a intentar arrojar un poco de luz a algunas de estas incógnitas a través del manga de Akira. Como he dicho al principio, el manga y el anime de Akira transcurren de formas distintas, pero llegando a los mismos puntos. Como el manga ya había tenido bastante recorrido cuando se hizo el film, se respetaron todas y cada una de las reglas preestablecidas, incluso en su desenlace. Otomo declaró que tuvo serias dificultades para finalizar su obra en el manga, pero realmente pienso al observarlo que terminó simplemente dando algunas vueltas de más para llegar al mismo lugar que estableció con la cinta animada. Esto hace que a la hora de buscar profundizar en algunas cuestiones, se pueda ver de forma nítida muchas diferencias, pero también muchas similitudes y paralelismos entre la cinta y el cómic. Por lo tanto, algunas cosas del manga son extensibles a la cinta, otras complementan solo en parte los hechos y otras son exclusivas del material literario original.
Estas son algunas de las cosas que he podido encontrar. En líneas generales, el manga es pretendidamente más cómico en algunas ocasiones que la película, pero más explícita y cruda en otras. En cualquier caso, se suele mantener bastante a la par con el anime. Una de las primeras diferencias que se pueden ver nada más comenzar es que en la película la fecha en la que Akira destruye Tokio es el 16 de julio de 1988, mientras que en el manga es el 6 de diciembre de 1992. Desconozco las razones de esto, pero pienso que Otomo quiso hacer coincidir el año de estreno de la película con este hecho. También es diferente la fecha en la que suceden los hechos, pues en el film nos ubicamos 31 años después de los eventos de la destrucción de Tokio en el 2019, mientras que en el manga es 38 años después de la catástrofe, en el 2030. Realmente esta modificación de fechas no altera nada de los eventos que tienen lugar en ella, aunque una cosa curiosa a destacar de la película es que Otomo acertó al decir que los Juegos Olímpicos del 2020 serían en Tokio, porque así es exactamente como ha sido. Se han atrasado al 2021 por la pandemia, pero inicialmente dio en el clavo. Siguiendo con el tema, otra diferencia sustancial está en los personajes. Para empezar, Akira en el manga está vivo y es despertado del hipersueño por Tetsuo. Su personaje tiene muchísima importancia en el argumento del cómic, pero iremos a eso más tarde. Mientras Tetsuo, Kaneda y los niños del experimento, a los que se refiere recurrentemente como espers, que es un término acuñado a gente que tiene habilidades parapsicológicas, y así es como los vamos a mencionar a partir de ahora, Takashi, Kyoko y Masaru mantienen su perfil psicológico bastante intacto. Otros como el de Kei o el de Coronel cambian radicalmente. Kei en la película es retratada como una mujer asertiva e inteligente, con valor y nobles intenciones, pero no es una guerrera muy valerosa o temible, teniendo que dejar gran parte del peso de la acción en Kaneda o Ryu. En el manga, especialmente en el segundo arco, Kei no es retratada como una chica tan brillante, pero desde luego mucho más experimentada en el combate, tanto en el manejo de armas como en la lucha cuerpo a cuerpo, siendo mucho menos dependiente de terceros para salir airosa de las situaciones de peligro que se presentan. El coronel en el manga es representado como un hombre mucho más firme, estricto y despiadado que en el anime, pareciendo mucho más preocupado por aspectos estrictamente militares que por mantener en orden todo lo relacionado con el proyecto Akira. Su relación con los espers es mucho más fría y distante y llama a Tetsuo siempre número 41, que es el nombre de laboratorio que se le da en consonancia con los demás. Ryu también tiene mucha más importancia en el manga, siendo tratado como hermano de guerrilla de Kei y llegando a morir justo al final de la historia en manos de Akira al intentar detenerle. Manifiesta tener cierto interés romántico en Kei y ella confiesa quererlo, pero las cosas no escalan más allá. Nezu también es un personaje con más preponderancia en el manga, mostrándose su conexión con otro personaje importante que en la cinta es modificado por completo, ahora lo comentaremos, y siendo el líder de uno de los partidos de la oposición, el Komin, con intenciones claras de enfrentarse militarmente con el ejército. Kaori en el anime es el interés romántico de Tetsuo, pero en el manga realmente no aparece hasta el segundo acto como una de las concubinas que sus fieles le traen a Tetsuo. Finalmente están los personajes que no aparecen en el anime. El primero es Chiyoko, una integrante de la resistencia que actúa como figura materna de Kei y que es una de las mejores guerreras que hay. Una mujer corpulenta y luchadora que es de los mejores integrantes del grupo de los protagonistas. Luego tenemos a George Yamada, un soldado estadounidense-japonés que aparece en el segundo arco con el objetivo de asesinar a Akira encabezando un comando de élite de los Estados Unidos. Otro, por ejemplo, que solo aparece en el segundo arco es el capitán, la mano derecha de Tetsuo. Y por último, el personaje más importante, la poderosa esper Lady Miyako. En el anime aparece un personaje de aspecto idéntico a Miyako que es algo así como una líder de uno de los cultos fanáticos de Akira. Sin embargo, en el manga, Miyako es una esper también víctima de los experimentos del proyecto secreto, concretamente la número 19, y es una de las figuras de la espiritualidad y rival de Tetsuo más importantes que hay, resultando en la guía que va conduciendo los protagonistas hasta la victoria. Ahora, estos y muchos otros elementos discurren de forma muy distinta a lo largo de la trama. En el manga la historia comienza con la banda de Kaneda yendo a visitar el cráter que quedó en Neo Tokio tras la explosión que hizo Akira. Aquí es cuando Tetsuo tiene el accidente con Takashi y donde empiezan los eventos principales que también tienen lugar en el film.
También se nos mencionan otros detalles, como diferentes bandas de moteros que componen el entramado de las pandillas de la ciudad, como los carburadores, los gallos silvestre o los bombarderos. Sin embargo, tras el accidente y con el despertar de sus poderes, Tetsuo empieza a volverse dependiente y adicto a distintas drogas químicas tipo anfetaminas, debido a los constantes dolores de cabeza que sus nuevas habilidades le están provocando. La importancia de las píldoras en el manga es muchísimo más importante que en el anime, y acaban siendo definitorias del camino que Tetsuo y otros personajes tendrán en la historia. Tetsuo termina convirtiéndose en el líder de los payasos, reemplazando a Joker como figura de autoridad y usando sus poderes para sembrar el terror entre las otras bandas de Neo Tokio. Al no poder acceder a las píldoras que el gobierno facilita a los espers, Tetsuo cada vez más necesita consumir de manera frenética anfetaminas de una altísima pureza, capaces de matar a cualquier persona normal que las consumiese para poder mantener sus crecientes poderes a raya. En este punto, Kaneda, Yamagata y Kaisuke deciden pararle los pies a Tetsuo, formando una alianza entre todas las bandas Bosozoku de la ciudad para enfrentarse a los payasos. En el clímax de este combate, Tetsuo mata a Yamagata justo en la cara de Kaneda y otros compañeros, y en este momento aparece el ejército, que no es capaz de detener a Tetsuo. En el manga, a diferencia de en el anime, la rivalidad entre el coronel y Kaneda es constante hasta casi el final, siendo que lo único que los tiene siempre viéndose las caras es su objetivo común de detener a Tetsuo. Como curiosidad, mencionar que en el manga Kyoko también utiliza a Kei para luchar contra Tetsuo, incluso con armas de fuego. La razón por la que Kiyako y otros espers pueden controlar a Kei y hacer fluir sus poderes a través de ella es explicada posteriormente. También destacar que los fusiles láser aquí son de otro diseño y tiran rayos de color rojo o morado. Prosiguiendo con los hechos, también se deja ver que Nezu actúa y obtiene información a través de Miyako, quien le orienta para que pueda acercarse a su objetivo de hacerse con Akira. A pesar de lo que pueda parecer, ella lo hace con distintas intenciones, usando sus capacidades de clarividencia premonitoria. Cuando Tetsuo decide ir en busca de Akira para poder despertarlo y así saber más sobre sus capacidades en aras de satisfacer su lujuria de poder, el Dr. Onishi manifiesta apoyar la conducta de Tetsuo con la intención de poder comprender más sobre cómo controlar el poder de Akira, a lo que el coronel se opone radicalmente por el peligro que conlleva. Haciendo oídos sordos, Tetsuo desciende hasta las instalaciones donde mantienen a Akira en congelación, permanentemente dormido, y se produce un enfrentamiento para intentar detenerlo. Pero al final es el propio Akira que, llamado por los latentes poderes de Tetsuo que están conectados a él, despierta de su letargo, provocando la muerte del Dr. Onishi. Cuando Tetsuo huye de la instalación con Akira, el coronel ordena destruir a ambos con el rayo de energía del satélite Sol. El disparo no consigue detenerles, pero destruye el brazo izquierdo de Tetsuo, que huye para esconderse y recuperarse. Mientras tanto, todos los personajes van tras Akira, pasando este a manos de varios de ellos como si de un balón de fútbol se tratase. Akira no parece tener ningún atisbo de personalidad y se mantiene serio y callado todo el rato, dejándose llevar por quien sea. En este momento, Miyako decide mandar a 3 de sus alumnos prodigio tras Akira. El trío está capitaneado por Sakaki, una niña que, al igual que sus compañeros, ha sido entrenada por Miyako y sus monjes para desarrollar las mismas habilidades que los otros espers que aparecen en la obra. Esto es algo que nunca es mencionado en el anime, y es que el poder que aparece en el universo de Akira puede ser aprendido, desarrollado y potenciado en algunas personas selectas sin la necesidad de tecnología o de fármacos sintéticos, sin que se llegue a explicar demasiado sobre ello. Al revés de lo que ocurre en el anime, es Ryu el que dispara y hiere a Nezu, y luego este último trata de matar a Akira, fallando el tiro y matando en su lugar a Takashi. Este hecho es el que provoca la furia de Akira, el número 28, haciendo que este nuevamente libere todo su poder y destruya una vez más la ciudad de Neo Tokio. A pesar de que Kyoko y Masaru tratan de poner a todos los presentes a salvo alejándolos de la zona del impacto, no logran salvar a todos, entre los que se incluye Kaneda, que es engullido por la orbe de luz del poder de Akira. Tetsuo encuentra a Akira justo después de la hecatombe y marcha con él. Aquí se da un salto de tiempo indefinido y se entra en el segundo arco de la historia, mientras que en el anime se concluía la historia en este punto trasladando el evento catastrófico del desenlace a la mitad de la línea de eventos. En el segundo arco, la mayor parte de Neo Tokio ha quedado arrasada por los hechos anteriormente descritos, quedando la urbe dividida en 2 partes diferenciadas, el sector este y el sector oeste. Mientras que en el anime había mucha gente que sabía del proyecto Akira y el poder de la figura del número 28, en el manga esta información queda solo en posesión de unos pocos personajes. Así pues, no es hasta este punto, en la segunda mitad de la trama, que el mundo descubre la verdad detrás de Akira y el proyecto secreto, y es cuando el culto de Akira empieza a suceder.
Así pues, el sector oeste de Neo Tokio está bajo el control de Akira, Tetsuo y todos aquellos que les son fieles, nombrando a la zona el Gran Imperio de Tokio. Todos los seguidores y habitantes de esta zona los llaman el Gran Akira y el Maestro Tetsuo, y viven bajo un estricto régimen totalitario donde Tetsuo es la máxima autoridad que gobierna con mano de hierro, nunca mejor dicho. En realidad, la ausencia de intenciones y vitalidad en Akira es aprovechada por Tetsuo para satisfacer sus deseos de poder, siendo el que de verdad mueve los hilos ante la pasividad del infante. El sector este está bajo la tutela de Miyako, que se convierte en la protectora altruista de los desamparados y es donde acuden la mayoría de heridos, rezagados, mujeres y niños con nobles intenciones de refugiarse de la miseria que se cierne sobre la ciudad. En general, en la nueva realidad, el dinero físico y digital ha dejado de tener ningún valor y solo se comercia con bienes por su escasez o utilidad, dejando un ambiente lúgubre donde son frecuentes el hambre y la violencia. La mayoría de las mujeres son violadas y andan solas por las zonas menos civilizadas y escasean todo tipo de elementos básicos, que son ligeramente facilitados por el debilitado gobierno japonés y por las instituciones de ayuda humanitaria internacional. En este escenario, por la época en la que la obra original fue hecha, todavía en Akira se habla del equilibrio entre el este y el oeste y de la ya extinta Unión Soviética. De hecho, son frecuentes las trifulcas entre esta y Japón debido a que Estados Unidos ha dejado de apoyar al país por el miedo que produce Akira. Todos los ojos, esta vez sí, están puestos sobre el país del sol naciente con mucha atención, más todo aquel extranjero que intente internarse en Neo Tokio para investigar u obtener información es severamente reprimido, convirtiendo la destruida urbe en un sitio hermético y misterioso. Mientras tanto, Kei, Chiyoko y Ryu han estado cuidando de Masaru y Kyoko, muy debilitados por la escasez de las píldoras de las que tanto dependen para poder vivir. Tetsuo se dedica a embaucar a gente que, ya sea por ansias de sentirse poderoso y protegido o por desesperación, acuden al gran imperio Tokio en aras de sobrevivir. Tetsuo hace gala junto a Akira de sus poderes, curando a heridos o sanando enfermos para aumentar su popularidad. Su mano derecha, conocida comúnmente como el Capitán, habla en su nombre, dirigiendo a su pequeño ejército de salvajes. Akira, mientras tanto, sigue siendo un misterio, siempre callado y metido en su mundo interior. También se revela que, al igual que hacía Miyako pero con malvadas intenciones, Tetsuo se dedica a reclutar fieles con características especiales que le pueden servir para organizar una pequeña brigada de guardaespaldas con poderes como los suyos, eso sí, mucho menos poderosos, haciéndoles consumir drogas que aumentan su capacidad mental, aún a riesgo de matar a aquellos que no son lo suficientemente fuertes para soportar los efectos de los fármacos. Es aquí cuando aparece por primera vez Kaori, como una refugiada de buen corazón que solo intenta conseguir comida para su padre, que es llevada a los aposentos de Tetsuo como una concubina para participar en orgías en las que Tetsuo termina abusando de su poder, provocando la muerte de muchas de las jóvenes. Kaori se salva por no consumir ninguna de las drogas que Tetsuo le ofrece y finalmente este decide mantenerla a su lado por cariño. También es la única persona que no teme ni idolatra a Akira y lo trata como lo que realmente es, un niño, ejerciendo como una cuidadora dulce y maternal para con él. Mientras tanto, Miyako espera el momento en el que Masaru y Kyoko se puedan reunir con ella para poder afrontar conjuntamente la amenaza de Tetsuo y Akira suponen para el mundo. Keisuke y Joker también se encuentran en el sector oeste, habiendo formado una nueva alianza de banda que repara todo lo que encuentran por la ciudad que pueda funcionar como arma o vehículo. El coronel, por su parte, intenta con la ayuda de un científico que sobrevivió a la catástrofe entrar en los sistemas de Sol para poder usarlo de nuevo con el fin de acabar con Akira y Tetsuo. Llega también el nuevo personaje, George Yamada, para localizar a Akira y preparar un plan de ataque con una brigada de militares estadounidenses que esperan en buques navales cerca de las costas de Japón. Estos también han reunido un comité de expertos de diferentes partes del mundo, incluida la Unión Soviética. Se aclara que hubo un pacto de paz entre los dos bloques en el año 2000 para tratar de comprender qué es Akira y exactamente saber cómo afrontarlo. Es en este punto cuando por fin llega el momento de la revelación, que era realmente el experimento original donde Akira desarrolló sus habilidades y qué significa el poder que él y otros poseen. Tetsuo no es capaz de mantener a raya sus poderes con las devaluadas drogas que no para de consumir diariamente. En este punto, incapaz de soportar terribles pesadillas y viajes astrales que parecen estar conectados con la mente de Akira, que sigue siendo un misterio para todos, incluso él, decide encontrarse con Miyako para obtener respuestas. Es aquí cuando Miyako cuenta toda la verdad. Ella fue uno de los sujetos originales del experimento
experimento que se llevó a cabo en los años 80. No se sabe realmente si el proyecto estaba respaldado por el gobierno o no. Lo que sí se sabe es que pretendía ser una labor experimental destinada a explorar el campo de la parapsicología o, como ella misma nombra, estudios sobre la fisiología nerviosa. Los científicos seleccionaron a un grupo de niños y niñas, probablemente todos ellos huérfanos, de entre 6 y 10 años de edad, para usarlos como cobayas en el procedimiento. Los experimentos consistían en insertar tubos de un material sintético parecido al vidrio, más pequeños que vasos sanguíneos, con una solución salina en su interior en las células nerviosas de los cerebros de los sujetos, estimulándolos con descargas eléctricas selectivas con pautas específicas con la intención de alterar la composición genética de los individuos sometidos al procedimiento. Luego, inyectaban directamente en el material genético de los pacientes la solución que habían obtenido previamente. A los que presentaban poderes los numeraban como sujetos válidos. Los más dotados de habilidades iban del 20 al 30. Aquellos que no mostraban capacidades o no los suficientes eran desechados y dejados a su suerte entre terrible sufrimiento. Miyako no llegó a estar en la categoría de la preferencia, pero logró posicionarse como una de las más cercanas con el número 19. Akira, el número 28, masacró casi todo Tokio, matando al científico líder del proyecto y destruyendo consecuentemente todos los registros y expedientes del experimento original. Miyako, junto con otros pocos como Kyoko, Takashi y Masaru, se salvaron. Ella, a diferencia de los otros niños Esper, envejeció tras estar inducida en un coma 13 años en un proceso experimental que salió mal. Al despertar, Neo Tokio ya estaba en construcción y ella tuvo que aprender a gestionar su flujo de poder sin los fármacos, lo que le permitió por otro lado aumentar sus capacidades sustancialmente. En realidad, el gobierno central de Japón tardó 3 años en descubrir que la causa de la destrucción fue Akira y se demoraron muchos años más en reanudar el proyecto. En el manga se estipula que solo 5 años atrás, a mediados de la década del 2020. Es entonces dada la resolución a lo que antes se mencionó al explicar la raison d'être del poder en Akira en la película. El flujo de energía universal corre a través de toda la materia que nos rodea. Gracias a las modificaciones del experimento, se pudo dar un salto de capacidades en los humanos que permitió que algunos de ellos pudieran canalizar dicha energía con fines útiles particulares. Es este mismo flujo de energía tras la destrucción de Tokio lo que borra la personalidad de Akira, haciendo que éste solo viva para manifestar su poder. Más como en el ejemplo de la ameba, dicho poder escapa a la comprensión y a la capacidad de control humano. Esto es subrayado por Miyako al decirle a Tetsuo que en realidad los científicos no comprenden muchas de las cosas que estudian a veces y que usan sus descubrimientos para llevar a cabo fines poco éticos o directamente peligrosos y aberrantes. La cara alegoría a las armas nucleares que se ha mencionado antes queda puesta de relieve una vez más aquí. Miyako pues estipula sutilmente que Akira y su poder son una anomalía en el flujo natural del universo y que su peligro es y será constante hasta que Tetsuo no comprenda la responsabilidad que está sobre sus hombros para prevenir otra catástrofe. A partir de aquí, Tetsuo trata de abandonar las píldoras para intentar liberarse de las restricciones que éstas suponen para su nivel de conciencia y dominio de sus capacidades sobrehumanas, tras Miyako haberle dicho que su poder real no podrá ser liberado por completo mientras dependa de estas, solo estará atrasando lo inevitable. Esto provoca una fuga de energía pura en Tetsuo que casi da lugar a otra catástrofe, pero Akira lo detiene a tiempo. En ese momento, Kaneda, que había quedado atrapado en el flujo energético de Akira, es liberado, pudiendo reunirse con Kei, Keisuke y los demás. Kei y Chioko llevan a los Espers ante Miyako, pero como las intenciones de Tetsuo son llevarlos ante Akira, se produce un enfrentamiento entre las dos facciones de Neo Tokio justo en el templo de Lady Miyako. Cientos de personas mueren durante el combate, pero el resultado final termina en tablas. Sin embargo, el capitán de las fuerzas de Tetsuo jura volver por venganza, lo que enfuerza que Miyako, Kyoko y Masaru tengan que apresurar su maniobra para detener a Tetsuo antes de que sea demasiado tarde. Mientras el coronel, Kaneda y Kei y los estadounidenses planean cómo enfrentar a Akira, Tetsuo ve en su creciente poder la necesidad cada vez más imperiosa de demostrar su fuerza ante sus debilitados e incrédulos fieles. Esa necesidad llega a tal magnitud que lo lleva al punto de volar hasta la luna y usar sus poderes para hacer estallar un pedazo de esta, creando un enorme cráter en su superficie que provoca una reducción drástica de su masa, dejando un anillo de asteroides alrededor del satélite. Este hecho provoca dramáticos cambios en el oleaje terrestre y es la señal que los aliados interpretan como el ultimátum para ejecutar su plan de eliminar a Tetsuo de la faz de la Tierra.
Tetsuo cada vez pierde más el control de sus poderes, tal y como se vio en el desenlace del anime. El combate final en el estadio con la mutación aberrante se mantuvo tanto en la película como en el manga. Mientras el coronel trata de aniquilar a Tetsuo con el rayo de sol, Kaneda y su banda intentan enfrentarlo cara a cara combatiendo a todo su ejército. Kei será la pieza clave de los Espers, pues aquí se explica cómo hay humanos con características singulares que son capaces de conducir los poderes de los Espers como si fueran suyos, llamándolos mediums. Kei es uno de ellos y Miyako, junto con Masaru y Kyoko, unen sus fuerzas a través de Kei para dotarla de sus poderes y poder hacer así que luche con Tetsuo en la mayor igualdad de condiciones posible. En un punto, el enfrentamiento se traslada al portaaviones de los americanos, que al ver de lo que es capaz Tetsuo, se desesperan y lanzan un ataque general bombardeando todo Tokio con la intención de destruir a Akira y Tetsuo. Kaori es asesinada por el Capitán Aki, desatando la furia de Tetsuo. El plan de los americanos fracasa y el arma química creada por los científicos estadounidenses no solo no mata a Tetsuo, sino que le devuelve cierto grado de control sobre sus desbordados poderes, haciendo que éste mate a todos los militares yanquis. En este punto, las capacidades de Tetsuo son tan abrumadoras que es capaz de crear sus propios campos gravitatorios. Los americanos tratan desesperadamente de matarlo usando otro satélite llamado Floyd, que dispara un rayo todavía más potente, pero no logran destruirlo. Ryu se lleva a Akira del estadio, pero este trata de generar otra gran explosión y Ryu le dispara para detenerlo. En el punto final, tras la muerte de Miyako a manos de Tetsuo, todos unen sus fuerzas para acabar con él, pero todo culmina, al igual que en el anime, con Tetsuo generando otro cataclismo en Neo Tokio. Akira, junto con Masaru y Kyoko, ascienden entonces a los cielos para crear un campo espacio-temporal capaz de absorber el poder destructivo de Tetsuo. Kaneda es absorbido igual que en el anime, pero es rescatado finalmente por Kei de la orbe de luz. En el epílogo, Kaneda, Kei y los demás declaran el estado soberano del gran imperio de Akira en el centro de la devastada Tokio, defendiendo su independencia de las fuerzas de las Naciones Unidas, llevando a cabo el renacimiento de la realidad tal y como la conocen. De Tetsuo, Akira y los demás niños no vuelve a saberse nada. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.